Comenzó a escuchar voces extrañas, sintiendo que estaba siendo acosada por presencias malignas que la llamaban por su nombre. Fue entonces cuando sus padres, atrapados entre el miedo y la fe, tomaron una decisión fatal. Hola a todos, bienvenidos al Altavoz. En este video exploraremos la historia de Annalise Mitchell, una joven que tuvo una de las experiencias más perturbadoras en la historia del exorcismo. Tras sufrir una serie de trastornos mentales, su familia la sometió a un exorcismo brutal, que terminó con su trágica muerte. Esta es la historia de un caso de desesperación, fe y negligencia que dejó una marca inmemorable en la Iglesia Católica y en el mundo entero. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que aún genera controversia en la fe y en la historia del exorcismo. Esta es la historia de Annalise Mitchell, una joven que pasó por uno de los exorcismos más brutales documentados de la historia y cuya muerte se podía haber evitado si no fuera por la desesperación de una familia que, convencida de que su hija estaba poseída, la entregó a un sufrimiento innecesario. Annalise Mitchell nació el 21 de septiembre de 1952 en Baviera, Alemania, en una familia profundamente católica desde pequeña. Annalise era una niña tranquila, amorosa y educada en la fe, lo que la hizo aún más vulnerable cuando comenzó a experimentar síntomas extraños durante su adolescencia. A los 16 años, Annalise comenzó a experimentar alucinaciones aterradoras, las cuales no solo la asustaban, sino que la llevaban a un profundo estado de angustia mental. Comenzó a escuchar voces extrañas, sintiendo que estaba siendo acosada por presencias malignas que la llamaban por su nombre. Desesperada, creyó que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo, algo que ni los médicos ni los padres podrían entender. A medida que los meses pasaban, las voces se hicieron más persistentes. Los médicos diagnosticaron a Annalise con psicosis temporal, pero ella estaba convencida de que el mal que la estaba atormentando no tenía origen médico, sino sobrenatural. Los psiquiatras le recetaron medicamentos y terapia, pero la joven se negó rotundamente a seguir los tratamientos, ya que no creía que la medicina pudiera curar lo que ella percibía como una posesión demoníaca. Los médicos no creen en las posesiones. ¿Tú crees que hubiera sido diferente si ella se hubiera dejado tratar por un médico? Bueno, pues en el siglo XIX pensaban que las enfermedades mentales eran posesiones o al demonio. No hacía nada fuera de lo común, que realmente era una enfermedad mental. Entonces simplemente la fe de esa muchacha la llevó a pensar que algo más sobrenatural. Entonces, tal vez sí fue una posesión, claro, está la posibilidad, pero tenemos que ser abiertos y pensar que o te puedo ser algo realmente mental que ya tenía. Y pues yo siento que si se hubiera dejado tratar, hubiera tenido su tratamiento, hubiera sido un resultado totalmente diferente. Fue entonces cuando sus padres, atrapados entre el miedo y la fe, tomaron una decisión fatal. Decidieron recurrir a los rituales de la Iglesia Católica, convencidos de que solo un exorcismo podría salvar a su hija. Y así, en 1975, la familia buscó la ayuda de los sacerdotes Ernst y Arnold, quienes aceptaron realizar el exorcismo, convencidos de que la joven estaba bajo el control de fuerzas demoníacas. Los exorcismos que se realizaron fueron atroces y desgarradores. Durante las sesiones, Annalise fue sometida a una serie de rituales que no solo no la ayudaron, sino que la destruyeron aún más. La amarraban a una cama y los sacerdotes repetían oraciones durante horas, mientras Annalise luchaba y gritaba de dolor. En las grabaciones se puede escuchar a Annalise decir frases como "no puedo soportarlo", "estás matándome", y estos gritos de agonía son casi insoportables de escuchar. Con cada sesión su cuerpo se iba debilitando más. Annalise, en su estado de delirio, creía que las voces que escuchaba eran de los demonios que le hablaban desde su interior. "Ayúdame, por favor, quiero morir". Esto se escuchaba decir en alguna de las grabaciones. Los sacerdotes, en lugar de detenerse, seguían con el ritual, creyendo que cada grito de dolor era una señal de que los demonios estaban luchando por salir de ella. Lo más perturbador de todo esto es que Annalise no recibía ningún tipo de atención médica durante estos meses de tormento. Su familia, en su ciega fe, no permitió que los médicos intervinieran. Ignorando completamente las señales claras de desnutrición y agotamiento, Annalise empezó a perder peso
peso drásticamente, su piel se volvió gris y pálida y sus ojos comenzaron a hundirse, pero todo esto fue ignorado gracias al exorcismo que se le estaba realizando. El problema de este ritual que estaban haciendo fue que no la estaban alimentando, que ella se estaba físicamente desgastando. Sí, pues realmente pensaron en su fe ciega que estaba funcionando, entonces se fue gastando durante los meses y el dolor y la agonía simplemente se fue agudizando. La estaban debilitando físicamente y pudieron haber hecho este ritual con ayuda de médicos en el momento. Lo que nos deja pensar es que duró meses ella en este exorcismo y no hubo un avance, sino una decaída todo el tiempo. Sí, ahí donde vemos y pensamos que si sus padres y los sacerdotes durante meses simplemente vieron cómo ella se desgastaba porque no hicieron algo, la llevaron en última instancia a un hospital, pero decidieron seguir con estos ritos y este ritual. La tragedia alcanzó su punto culminante el 1 de julio de 1976, cuando Annalise, en un estado de agotamiento extremo, murió a la edad de 23 años. Su cuerpo estaba tan debilitado, su peso había bajado a solo 30 kilos y sus huesos sobresalían de su piel. La desnutrición extrema, la deshidratación y el estrés físico que había soportado durante meses fueron los principales factores que causaron su muerte. Había estado luchando por su vida mientras su familia y los sacerdotes creían que estaba siendo liberada por las fuerzas demoníacas. Lo más aterrador de todo esto es que ella nunca recibió atención médica. La negligencia de sus padres y de los sacerdotes fue evidente. A pesar de que Annalise ya estaba muriendo, su madre y los sacerdotes continuaron con los rituales hasta su último respiro. La muerte de Annalise Mitchell generó una gran conmoción y el caso fue rápidamente investigado. Las autoridades descubrieron que su muerte no fue el resultado de una posesión demoníaca, sino de un homicidio negligente. Los sacerdotes Ertz y Arnold, junto con los padres de Annalise, fueron acusados de homicidio negligente. El juicio fue un espectáculo mediático que atrajo la atención de todo el mundo. Los sacerdotes y los padres alegaron que todo lo que hicieron fue en el intento de salvar la vida de Annalise, pero los expertos médicos testificaron que ella estaba sufriendo de una enfermedad mental grave que no fue tratada adecuadamente. Los dos sacerdotes y los padres fueron finalmente declarados culpables, pero solo fueron sentenciados a 6 meses de prisión, que fueron convertidos en 3 años de libertad condicional. Este caso dejó una marca imborrable en la historia de la Iglesia Católica en 1984. La Iglesia archivó el caso, pero lo que sucedió a partir de entonces cambió para siempre la forma en que manejan los exorcismos. En respuesta a esta tragedia, la Iglesia estableció una nueva política que exigía la presencia del personal médico especializado en todos los exorcismos, para evitar que se repitiera un caso como el de Annalise. Sin embargo, la duda persiste. ¿Fue realmente una posesión demoníaca lo que Annalise sufrió o fue un trágico caso de enfermedad mental y negligencia? Hoy en día su historia sigue siendo un enigma perturbador. La muerte de Annalise Mitchell es uno de los episodios más sombríos y desgarradores en la historia de los exorcismos. La historia fue llevada al cine como El exorcismo de Emily Rose, mostrando los sucesos paranormales que vivió la joven en aquel entonces. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Creen que realmente Annalise fue poseída o solamente fue víctima de la negligencia y la ceguera de las personas que la rodeaban? Y si les ha gustado este video, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificación para no perderse más historias como esta. Eso fue el altavoz. Nos vemos en un próximo video.